Les invito a buscar Juan, capítulo 17. Voy a leer para ustedes los versículos del 14 hasta el 17. Dice así Juan, capítulo 17, versículos 14 al 17. Dice: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hemos escuchado casi 2000 años después las palabras de nuestro Señor en esta oración que Él hizo por los suyos. La semana pasada estuvimos hablando de ese gozo cumplido que solo le pertenece a los hijos de Dios, aquellos que el Padre dio al Hijo. Ese gozo que no es la alegría del mundo, el gozo de conocer y de tener comunión con el Padre y el Hijo. Es el gozo de los hijos de Dios. Eso no significa que no existan tristezas ni dolores. Es que nuestro verdadero gozo está en Dios. En medio de este mundo. En medio de este mundo malvado, en medio de la maldad de este mundo, los hijos de Dios tienen gozo cumplido. Eso es algo maravilloso, es algo que solamente Dios puede hacer para los suyos. Aquellos que tienen sus goces temporales y placeres en esta vida tienen el corazón de Judas Iscariote. Él buscó nada más el momento, lo temporal, pero no lo eterno. Y todos los que ponen su alegría y esperanza y gozo en las cosas de esta vida tendrán un fin igual que el de Él. Pero ahora nosotros vamos a considerar el siguiente ruego de nuestro Señor Jesucristo por los suyos, y tiene que ver con la santificación. Esta iglesia está en el mundo. El problema, como hemos dicho, no es la iglesia en el mundo, sino el mundo en la iglesia. Y el Señor Jesucristo ruega por su iglesia, y Él dice algo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y eso será lo que comenzaremos a ver en esta tarde. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Posiblemente trataremos algunos mensajes acerca de este tema. Hoy no terminaremos. Y lo primero que vamos a hablar es de esa santificación como la obra de Dios, la santidad de Dios y su obra en los salvados. La santidad de Dios y su obra en los salvados. En primer lugar, Dios pide santidad. ¿Por qué? Porque Él es santo. Él pide santidad porque es su carácter, es su ser. Él es el Dios 3 veces santo. Y esto nos indica que es totalmente apartado de los pecadores. No hay nadie igual a Él. Cristo se acaba de referir a su Padre como Padre Santo. Así habló Cristo de su Padre. Su santidad en su parte negativa es todo lo contrario a la imperfección moral y a todo defecto. Y en su aspecto positivo, su santidad nos declara la excelencia de sus perfecciones morales. Es la misma esencia de Dios, tanto que Dios jura por su santidad. Dios es magnífico en santidad, y la Biblia nos habla de la hermosura de su santidad. Este atributo de Dios está en todo lo que Él es. Así que cuando nosotros pensamos en los diferentes atributos de Dios, cuando pensamos, por ejemplo, en su justicia, ¿cómo es su justicia? Santa. ¿Cómo es su poder? Santo. ¿Cómo es su verdad? Santa.
Así que todo esto pertenece a Dios y su santidad hace que todos estos atributos brillen en todo el hermoso y en todo lo que es Él sin comparación. Cuando nosotros consideramos su santidad en relación a las criaturas, a los seres creados por Dios, nosotros encontramos versículos como Apocalipsis 15:4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo. Solamente tú eres santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Ante la santidad de Dios los hombres deben temer y adorarle. No hay ser como Él. Y su santidad se refleja en sus obras, en su ley. Dios creó al hombre perfecto, sin mancha. Adán y Eva estaban en comunión con Dios, el Dios Santo. El hombre debía vivir santamente y andar en los santos mandamientos de Dios. Cuando Adán pecó, se apartó impíamente de ese Dios santo. Y ese Dios santo apartó santamente a Adán y a Eva de él. La Biblia dice en Habacuc 1:13, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Isaías 59:2, pero nuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El Dios santo hace una división. Hombres pecadores, mujeres pecadores, apartados del Dios que es 3 veces santo, del cual no hay comparación. Dice el Salmo 5:5, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Este es el Dios santo. La Biblia nos cuenta en una ocasión que Moisés estaba en el monte y en un momento la presencia de Dios se presentó en ese lugar en una zarza ardiente. Y cuando él se estaba acercando, el Señor le dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. ¿Por qué ese lugar fue santo en ese momento? Porque estaba la presencia de Dios. ¿Acaso unas sandalias son pecadoras? No hay ningún problema con unas sandalias, con unos calzados. Dios le estaba haciendo ver que no es lo mismo su presencia en ese momento, en ese lugar, que cualquier otro lugar, porque Él estaba ahí. Su misma presencia le hizo ver su condición como pecador delante de aquel que es santo. Quita. Por Moisés mismo, él lo hubiera acercado. Es Dios quien le advierte y le dice, tú eres un pecador. Y el hombre mismo no puede quitar esa condición de sí mismo, la maldad de sí mismo, la impiedad de sí mismo, la suciedad que el hombre tiene. No puede acercarse a Dios, morirá en su intento. Pero en el amor y la misericordia de Dios, Él determinó cómo los hombres se pueden acercar a Él. ¿Cómo? Solamente si Él los limpia. Solamente si Dios los limpia. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. El santo por los pecadores para que aquellos que son suyos puedan estar delante del Señor sin mancha delante de Él. Solo en Cristo los seres humanos tienen la bendición de presentarse delante de Dios. No solamente son justificados, sino que también son santificados. Esto es, declarados sin culpa, y además se les presenta como justos, como aquellos benditos de Dios. Pero no solamente son justificados, sino también santificados. En el momento en que una persona, por la gracia de Dios, es salvado, se le da la justicia de Cristo, pero no solamente eso, sino también es santificado. Ese nacimiento que recibe esa persona le hace o le da la capacidad por el Espíritu Santo para vencer todo mal. El Señor lo liberta, lo limpia con su sangre preciosa y lo aparta para Él, lo santifica. En 1 Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús,
el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. La justificación y la santificación no están separadas. ¿Y por qué digo esto? Hay muchas cosas de estos que estoy diciendo que muchos de ustedes lo saben. Pero ¿qué es lo que creen muchas personas? Ya no, Dios me salvó ahí, pero más adelante las cosas van desapareciendo y ciertos pecadillos ahí se van quitando. No, en el momento que alguien es justificado, también es santificado. Hay una ruptura inmediata con el pecado y la maldad. Esa persona ya no ama el pecado ni practica el pecado. Ya no quiere vivir en la maldad que vivía, ahora quiere vivir para Dios. Justificado y santificado y apartado para Dios. La justificación es la base de la santificación. Solo aquel que cargó con nuestra culpa y pagó por nuestros pecados es el único que nos puede librar de la esclavitud al pecado. Separado y apartado para Dios. Hay una santificación que se da en el momento que una persona es unida a Cristo. Ya no voy a andar en este camino. Hay un cambio en esa persona. La santificación implica un cambio moral y ético en nuestros corazones y conducta. La fe, la obediencia, la pureza sexual son ejemplos de esos cambios morales en la vida de la persona que tiene a Cristo. La obra de Dios en sus corazones por el Espíritu Santo de Dios. La santificación, en primer lugar, es una ruptura radical con la práctica del pecado en la conversión. Cuando alguno es convertido, rompe con el pecado y ya no quiere vivir esa vida. Una persona que está en Cristo no necesita más poder. Ya tiene poder porque tiene el Espíritu Santo. No necesita. Tiene al Espíritu Santo que le capacita para romper con la maldad. Una nueva mente y un corazón le son dados para odiar el pecado y amar a Cristo. Les invito a buscar Romanos 6 del 1 al 11, que es uno de los pasajes claves que nos habla acerca de la santificación. Romanos 6, versículos del 1 al 11. Dice así Romanos 6, verso 1, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El bautismo muestra esa realidad en todos aquellos que son de Cristo, mueren al pecado y ahora viven para el Señor. Esta es la verdad de aquellos que experimentan el poder del Señor, con el cual son unidos a Cristo. La Biblia lo dice: libertad de la depravación. Ya no obedecen al pecado, al mundo, a sus placeres, a sus propios corazones, sino que ahora obedecen al Señor y se entregan a Él. Son llamados santos. Por eso cuando nosotros abrimos las cartas en el Nuevo Testamento, la Biblia muchas veces comienza así. Los apóstoles comenzaban así: a los santos que están en tal lugar. Y no decimos esto con orgullo, no decimos esto con jactancia. Es porque la Biblia llama a los que son de Cristo santos. Santos por la gracia de Dios, santos por el poder de Dios. Aquellos apóstoles no solo habían sido apartados para ser los testigos fieles de Cristo, sino que habían sido también santificados, apartados.
Eran del Padre y dados al Hijo. Creyeron por la misma obra del Espíritu Santo en ellos. Estaban unidos a Cristo. Su santificación y justificación sería lograda porque Cristo mismo lo afirmó. Y solo a los que están en Cristo se les puede llamar así, los santos de Dios. Porque Él los hace santos y no es algo en lo cual hay en nosotros cierta soberbia. Simplemente alabamos al Señor por esta misericordia. Esto es algo importante para nuestras vidas que no debemos de olvidar. Es Dios quien hace esa obra en el corazón. Por eso Él dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Primeramente, la santificación es una obra de Dios. Usted no la puede lograr. Es Dios quien la logra para usted y lo hace para usted. Pero hablaremos más acerca de esto. ¿Cuál es el medio de la santificación? La verdad de Dios. Según de Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Estos 11 hombres eran hombres débiles. Hicieron preguntas que a veces uno, ¿cómo es que preguntan acerca de Cristo estas cosas si han estado 3 años con Él viendo sus milagros? Débiles muchas veces en su fe. Dentro de poco tiempo abandonarían al Señor. Pero el Señor los había apartado para Él y los había limpiado, los había santificado. Y el Señor pide de estos hombres, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Recuerdo un pastor que dijo lo siguiente, ya un pastor muy avanzado en años: si yo pudiera devolverme en mi vida y comenzar con mi iglesia, habría solamente 2 temas que yo trataría. Uno es la redención de Cristo y otro la santificación. Qué importante. Cristo rogó por los suyos para que fueran santificados. Hemos escuchado decir a Cristo que el Señor guardó a los suyos. Ellos creyeron en Él, ellos le recibieron, ellos se le han conocido. Dios requiere que su pueblo en este mundo sea santo. La palabra santo es la palabra en griego ageso, que principalmente significa poner aparte. Cuando el Señor hizo este mundo, con todo lo bueno que Él hizo de este mundo, todo lo hizo bueno. Y dice acerca del 7º día lo siguiente: y no había pecado en el mundo. En Génesis 2:3, y bendijo Dios el día 7º y lo santificó. ¿Qué significa esto? Lo apartó. No había pecado en el mundo. Entonces, el primer sentido que tenemos de santificación es poner aparte para Dios. Dijo el Señor a Israel lo siguiente después de que fueron sacados de Egipto, en Levítico 11:45, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Este fue el llamado de Dios a su pueblo y fue hecho en el contexto de la redención, de una libertad que Dios logró para su pueblo, y Él les pide y les dice: ustedes deben de ser santos porque yo soy santo. Hablando de lo mismo, el apóstol Pablo a Tito le dice lo siguiente: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. Purificar para sí mismo un pueblo propio. Cristo no pide que sus discípulos se santifiquen a sí mismos, sino pide que sean santificados, y nos da el medio para que sean santificados, y el medio es la verdad de Dios. Pero si ellos ya habían sido lavados por Cristo y apartados para el Señor, ¿por qué Cristo pide que sean santificados? Porque a diferencia de la justificación, que es algo que es un hecho al cual usted no puede aumentar o disminuir, la santificación tiene otro aspecto.
porque estamos en este mundo. En medio de un mundo caído, en medio de corazones que todavía tienen pecado en sus corazones. Pero es una obra de Dios que Él comienza y ha determinado para los suyos, para aquellos que están en este mundo. ¿Por qué? Porque solo los que son santificados serán más santificados. Solo los que han sido lavados se lavarán más por Cristo. Solamente ellos. El mundo no puede hacer esto. Las autoridades no pueden hacer esto. Las universidades no pueden hacer esto. Las religiones no pueden hacer esto. Solo Dios puede hacer esto. El Señor llama a su pueblo entonces a la centralidad de su palabra y descansa en su verdad. Entonces no estamos equivocados. No estamos equivocados. La iglesia no está equivocada cuando la palabra de Dios es central en la iglesia. Cuando la palabra de Dios es predicada, porque Cristo quiere que su iglesia sea santificada, y eso lo va a hacer por su palabra, que es la verdad. No estamos equivocados cuando la iglesia se dedica a enfatizar la palabra de Dios en la vida de su pueblo. ¿Qué parte de la palabra es la que necesitamos para llevarnos a la santidad? ¿Qué parte? Dice el Salmo 119, 160, la suma de tus palabras es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tus palabras. ¿Qué necesitamos? Toda la Biblia. Toda la palabra de Dios. No solo el Nuevo Testamento, no solo el Antiguo Testamento, no solo las Biblias que tienen en rojo las palabras de Cristo. No, necesitamos toda la palabra de Dios. La suma de tus palabras es verdad. Cuando usted abre este libro maravilloso, en el primer versículo se nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya encontramos una verdad. Solo hay un Dios. Solo hay un Dios que hizo todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Usted es creación de Dios y eso es una verdad. Las cosas fueron hechas por Dios y hay un creador. Esto no salió de una explosión, no viene de la evolución. Es un Dios que hizo todas las cosas. Usted es creación de Dios. No se crea la mentira del mundo. Su vida está en las manos de Dios. Vamos al final de la Biblia y ¿qué encontramos? La verdad de que ese Dios creador de todas las cosas un día va a volver a este mundo. Y su iglesia dice amén. Y que todos los hombres, grandes y pequeños, ricos o pobres, enfermos o sanos, un día se van a presentar delante de Él. Y eso es verdad. Aquí está contenida la verdad de Dios. Toda su palabra es verdad. Encontramos la verdad de Dios, la verdad del hombre, de todas las cosas, porque Dios no miente. Y Él ha dejado escrito todas las cosas para su gloria y para nuestra edificación. Cuando una persona es salvada por la gracia de Dios, una de las cosas que pasa es que cree que este libro es la verdad de Dios. Indiferentemente si no entiende todas las cosas, cree que esta es la verdad de Dios. Porque Dios lo dijo, porque el Señor así lo determinó y lo dejó escrito. Es la verdad de Dios. Ahí está la voluntad de Dios para su vida y para lo que debe hacer. Porque así es. La gracia que salva no nos deja en el vacío. La gracia de Dios que salva también nos enseña. Así lo dice la palabra de Dios. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios no solamente salva, sino nos enseña a vivir. ¿Dónde? En la palabra de Dios. Nos enseña, es una maestra que nos muestra el camino de la verdad.
¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y la verdad es Cristo. Él es la verdad. Palabras de Cristo, su vida, todo es verdad. Y Él nos lleva al Padre. Y toda la Biblia nos habla de Cristo. La mente y el corazón deben ser instruidos en la verdad de Dios. La persona sin Cristo ha vivido en la mentira y el error. Todos, no hay ninguno de nosotros que pueda decir que nació en la verdad. Todos nacimos en la mentira. Y hasta que la verdad de Dios nos ilumina, es que llegamos a la verdad. Porque todos vivimos en la mentira y el error. El que es salvado es justificado. El que es salvado es santificado. Y desea la santidad porque tiene el Espíritu Santo de Dios. Y la Biblia dice lo siguiente en Juan 16:13: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que predica la verdad de Cristo. Predica la palabra de Dios, guía a la verdad. Usted puede saber mucho de la Biblia y conocer la verdad, pero hasta que no sea justificado y santificado, realmente no conocerá la verdad. Los que han sido salvados por la gracia de Dios tienen el Espíritu Santo y ellos son guiados por el Espíritu Santo para hablar y andar y querer la verdad y vivir en la verdad. El creyente, al leer la Biblia por el Espíritu Santo, es convencido de que es el Señor el que le está hablando y desea conocer qué pide el Señor de él y andar en su verdad. Puede leer cualquier libro de la Biblia, cualquier porción de la Escritura y encontrará: oh, esto es lo que Dios quiere para mi vida. Yo quiero vivir así. Yo quiero vivir así. Yo quiero ser ese cristiano, ese creyente que Dios quiere. Renunciar al pecado y vivir para Cristo. Si es de Cristo, va a querer la verdad de Cristo. Cristo vino para dar testimonio de la verdad, para mostrar al hombre el único camino de verdad y de vida, que es el mismo. Aquellos discípulos fueron enseñados a dejar de pensar y vivir para sí mismos, para vivir y seguir al Rey. El Señor los limpió por su palabra, pero los limpiará más en medio de este mundo. Un hombre preguntó sobre la verdad al estar frente a Cristo. Le dijo entonces Pilato: ¿luego tú eres rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y sabe, no recibió respuesta. Porque él no era de la verdad. Por eso no quería escuchar la verdad. Y antes de ver cómo esta verdad nos lleva a una vida de santidad, yo deseo preguntarle a usted en este momento lo siguiente: ¿es usted de la verdad? ¿Es usted de Cristo? Porque si no es así, usted sigue en la mentira. Solo los que son de la verdad desean oír la voz del Señor y andar en santidad. Yo deseo oír a mi Salvador. Esos son de la verdad. Esos son de Cristo. Debe asegurarse que usted es de Cristo. Porque de otro modo lo que vamos a hablar para usted va a ser un fastidio, una imposición, un conjunto de ordenanzas que no tendrán ningún sentido ni en su mente ni en su corazón. No podrá aplicarlas a su vida como la maravillosa y agradable verdad de Dios. Solo los que son justificados, solo los que son alcanzados por su gracia desearán ser más santificados. Una buena definición para la santificación la dio un hombre llamado Juan Carlos Ryle, un pastor anglicano que vivió entre 1816 y 1900. Él dijo lo siguiente: la santificación es la obra espiritual interior que el Señor Jesucristo obra en el hombre por medio del Espíritu Santo, cuando lo llama a ser creyente verdadero. No solo lo limpia de sus pecados por su propia sangre, sino que también lo aparta
de su amor natural al pecado y el mundo, pone un nuevo principio en su corazón y le da una piedad práctica para su vida. Y quiero decirles esto, nunca será suficiente hablar de la santificación, nunca. Nunca podemos decir, ya es suficiente, ya escuché bastante de santificación. No será así nunca. Necesitamos ser santificados cada vez más. Nunca. Señor, santifícame por tu palabra, que es la verdad. ¿No deberíamos pedir esto en las oraciones de los miércoles? ¿No debería ser una oración para esta iglesia? Señor, santifícame por tu palabra, que es la verdad. ¿Por qué no pedimos cosas como estas? Si el Señor lo pidió para nosotros, ¿por qué no estamos deseando la santificación en nuestras vidas? ¿Acaso no es prioridad en nuestras vidas esto que Cristo pidió para su pueblo? Para la iglesia de Cristo debe ser una prioridad la santificación. Hay una urgencia, una necesidad, una prioridad. ¿De qué sirve una iglesia en este mundo si no es santa? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que se diga cristiano si no es santo? No hay tiempo en la vida en que no sea necesario ser santo. Alguien podrá decir, es que ya yo estoy muy viejo, ya yo no necesito la santidad. Lo veremos con el pastor Eduardo, pero en Génesis 17:1 le dijo el Señor a Abraham. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. 99 años. No hay tiempo en que no necesitemos la santidad. La santidad, su necesidad y su urgencia. Es una necesidad constante. En 3 de Juan 1:4 dice, no tengo yo mayor que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. La gente de hoy quiere todo instantáneo, ¿verdad? Café instantáneo, jabón instantáneo, plata instantánea, ¿verdad? Qué bonito. Pero todo tiene trabajo, ¿verdad? Y esfuerzo. Que andan en la verdad. El agricultor llega y siembra el campo. Espera el agua, se levanta en la mañana y dice, wow, ya creció, ya tiene fruto. Eso no pasa. Eso no pasa. Eso lleva trabajo. Esperamos la luz, esperamos la lluvia. La vida de santidad es una vida de andar. Y un andar constante. El agricultor tiene que limpiar, tiene que trabajar, tiene que podar para llegar y ver fruto de esa santificación. Gente que quiere las cosas instantáneas. Cristo nos dejó en este mundo para confiar en Él y ser santificados en su palabra. ¿Cómo espera usted ver fruto en su vida de santificación si no se expone al medio que es la palabra de Dios de forma constante? ¿Por qué no estás leyendo la Biblia todos los días? ¿Por qué? ¿Por qué has dejado de leer la palabra de Dios? Si es el medio que Dios dejó para santificación. ¿Por qué no te interesa venir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios expuesta? Tú necesitas eso, yo necesito eso. Es el medio que Dios ha dejado para santificar a su iglesia. ¿Cómo espera ver una vida más apartada del pecado y en mayor comunión con Dios si no usa el medio que Dios ha dejado? ¿Cómo va a conocer la voluntad de Dios si no pasa tiempo creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor? No son los cantos, no son las conferencias o los campamentos, algún chat sobre temas teológicos, estar involucrado en algún ministerio. Y no me entiendan, no estoy diciendo que en sí esas cosas sean malas, pero no es el medio es la palabra de Dios, que es la verdad de Dios. En el creyente debe haber una constante y diligente disposición a conocer la verdad por medio de su palabra.
Hay un mundo malo que avanza en maldad. Ya Cristo nos advirtió de una generación adúltera y perversa. Y Cristo nos manda que debemos resplandecer en este mundo. ¿Cómo van a resplandecer si sus vidas no son santas y no reflejan al Dios que es santo? Andar en la verdad no solo es leer la verdad, sino andar en la verdad de forma constante, que afecte todas las áreas de nuestra vida. Hay quienes enseñan la Biblia como si fuera dar clases en una universidad o en un colegio, que un profesor se prepara y da la materia. Los cristianos no hacemos eso, nosotros enseñamos. Y el primero que tiene que afectar este libro es al que lo lee. Es al que lo lee. Los maestros que dan clases a los niños, cuando dan clases a los primeros que tienen que ser afectados por es ellos mismos. Queremos enseñar a nuestros hijos la verdad de Dios. Usted mismo tiene que ser cambiado por esa verdad. Sus hijos tienen que ver cómo es cambiado por la palabra de Dios. Andar en la verdad va a significar una lucha y conflicto, va a significar exponerse a la voluntad del Señor y que el Señor le diga, esto es lo que yo quiero para tu vida. Esto es. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Esta lucha comienza a perderse cuando dejamos de andar diariamente en la verdad de Dios y no le estamos creyendo al Señor que Él nos va a santificar por su palabra. Primera Tesalonicenses 2:13 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Actúa, es la verdad de Dios, porque eso tiene, es la verdad de Dios y actúa en ¿quiénes? En los creyentes. Los siervos de Dios deben tener totalmente confianza en la verdad de Dios. No en técnicas, no en la elocuencia, sino en la verdad de Dios y descansar en eso. Que eso va a santificar a su pueblo. Este andar es una constancia en exponerse a la palabra de Dios predicada, en la palabra leída. La santificación es algo que Dios planeó para su pueblo. No solo algo personal, sino individual para su pueblo como iglesia. El exponernos juntos a la palabra de Dios. Santifícalos. Santifica a Pedro, a Juan, pero a ese otro no, a Tomás no, porque es muy incrédulo. A todos, a los 11, a los que son suyos. Ya sabíamos que había uno que no era del Señor. Pero los suyos como pueblo van a ser santificados. Usted no hace nada bueno cuando usted se queda en su casa y no viene un domingo a la casa del Señor. El Señor ha dejado en medio su palabra. Una necesidad urgente. Hay un diablo. Hay un ser que influencia todo este mundo con la mentira. Y la iglesia es llamada a ser columna y baluarte de la verdad. Se le van a levantar mentirosos, influenciados por ese diablo, aún de entre las mismas iglesias. Y su iglesia debe conocer la verdad. ¿Sabía que en tiempos muy atrás, especialmente en Europa, se establecieron universidades para que las personas conocieran la verdad de Dios y fuera proclamada la verdad de Dios? Hoy esas universidades están podridas, son criaderos de maldad. Es terrible. Por eso es a la iglesia que se le ha dado esto. Pero también la iglesia ha sido contaminada. Y hoy tenemos nuevamente este llamado del Señor. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad.
Ese es el llamado para la iglesia de Cristo. Un llamado a la santidad. Santifícalos. Mientras este mundo avanza en maldad, el llamado del Señor es avanzar en santidad. ¿Qué impacto va a tener este mundo con un evangelio que no proclama la santidad en aquellos que la predican? Dicen conocer a Cristo, pero miren sus vidas. Proclaman un evangelio, pero ese evangelio no los ha transformado. Viven igual que nosotros. En sus líderes, en sus miembros, en sus hogares. En cada uno que se dice ser seguidor de Jesucristo. La iglesia se involucra en ayudar al prójimo, en ser muy activas en la comunidad, en hacer espléndidos programas para jóvenes, niños, adultos, en traer grandes coros, predicadores, en hacer programas de televisión y radio, en ser reconocidos por los gobiernos. Pero eso es lo que pide Dios y ruega a Cristo por su iglesia, que sean santos. Él pide santidad ante todo. Él pide que no se involucren en un amor al mundo y sus cosas. ¿Dónde están los hombres y las mujeres que se deleitan en la ley de Dios? ¿Dónde están? ¿Dónde están aquellos que viven como peregrinos y extranjeros en este mundo? ¿Dónde están? Deben estar en su iglesia. No se puede esconder la verdad. La iglesia de Cristo es llamada a brillar en santidad para la gloria de Dios. Porque Él es santo, su pueblo debe ser santo. La iglesia o los salvados por su gracia no solamente deben predicar un evangelio santo, sino también vivir vidas santas. La santidad, una renuncia al pecado para vivir para Dios. Nosotros vamos a ampliar más este tema en los próximos mensajes. Esta es la introducción. Tu palabra es verdad y esto necesita resonar en los oídos de su pueblo. Vamos a buscar 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 1 al 8. Capítulo 4 versículos 1 al 8. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. El apóstol Pablo, hablando a los romanos, el capítulo 1 les expone la condición de todos los seres humanos. Y una de las cosas que el apóstol Pablo dice es que ellos rechazan o detienen con injusticia, ¿qué? La verdad de Dios. El hombre, el ser humano, pecador, se opone a la verdad de Dios. Y entre las primeras cosas que hace al oponerse a la verdad de Dios es una inclinación a la inmundicia y a los placeres sexuales. Y aquí tenemos esto. La verdad de Dios y la voluntad de Dios. Dios quiere que su pueblo sea santo en cuanto a las relaciones íntimas entre hombre y mujer. Dios desea que su pueblo ande santamente en su voluntad, honrando el matrimonio y desechando toda otra forma de relaciones, todo deseo de lujuria y maldad que en el hombre pueda darse. Los hijos de Dios no viven según el mundo. Son llamados a la santidad sexual, a la santidad que debe existir en el matrimonio, a la santidad en la cual sus prácticas no son las del mundo.
rechazan la mentira y aman la verdad de Dios. Y todos aquellos que viven según el mundo, no aman la santidad y no quieren vivir para Dios y aman estos deleites, la Biblia dice que no heredarán el reino de Dios. Comienza con creer la mentira del mundo y rechazar la verdad de Dios. El mundo les hace creer, y su malvado corazón, que todo está bien, que el mundo cambia, que hay que adaptarse, que cada uno tiene su derecho, que si es feliz, está bien. Déjenlo, está feliz en lo que hace. Mentira. Solo hay una verdad y la tenemos en la palabra de Dios. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Dios dice la verdad hoy y será la misma verdad por todos los siglos y en el juicio final. Y así podremos seguir por una larga lista de muchas cosas, y vamos a ver muchas cosas. El que roba, ya no robe más. El que miente, no miente más. El que hurta, ya no hurte más. Porque el Señor dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Apártese. Un llamado a la santidad del pueblo de Dios. Si usted que está en esta noche con nosotros, si nos acompaña, le tengo un mensaje. Sin santidad nadie verá al Señor. Esa santidad que usted requiere es solamente aquella que Dios le puede dar por su Hijo Jesucristo, a limpiarle sus pecados. Usted puede ser que tenga muchas situaciones difíciles en este momento en su vida. Situaciones con su matrimonio, con las finanzas, en su hogar, en salud, en muchas cosas. Pero Dios no le va a recompensar por nada de esas cosas. Dios buscará santidad. Y la única santidad posible para los hombres es la que está en Jesucristo. La que Él ganó para los suyos. En una limpieza de corazón y una vida que solamente Dios puede dar. Le digo, vaya a Cristo para que lo limpie. Vaya hoy. Solamente Él le puede dar limpieza. Solamente Él le puede dar justificación y santificación para la gloria de Dios. No quiero terminar este mensaje sin decirles a todos mis hermanos, hermanos, estamos en un mundo malo y este mundo va a seguir avanzando en maldad, pero la iglesia debe avanzar en santidad. ¿Desea usted la santidad? ¿Desea usted la santidad? Si es de Cristo la va a desear porque tiene el Espíritu Santo. Pero roguemos al Señor, Señor, hazme más santo para tu gloria. El Señor no se está equivocando cuando pide santidad para su pueblo. Si hemos dejado de leer la Biblia, vuelva a la Biblia. Si hemos despreciado la predicación del Señor, perdóname, Señor, por no estar atento y pedir que bendigas esa palabra hoy en mi vida, porque tú santificas mi vida a través de tu palabra. Que el Señor nos haga una iglesia santa para Él. Oremos. Señor, te damos gracias en esta noche por habernos traído aquí. Hay un mundo de maldad. Hay un diablo que quiere engañar, matar y destruir. Pero solo hay uno que ha venido para traer la verdad, tu Hijo Jesucristo. La verdad que está en tu palabra, tu verdad. Gracias por todos aquellos a quien has hecho conocer esta verdad. Les has abierto el entendimiento, les has dado un nuevo corazón. Tu Espíritu Santo ha obrado en sus vidas. Los ha santificado, los ha justificado. Pero tu voluntad y tu voluntad para los tuyos es que sean más santificados. Señor,
Que esto sea una petición constante de la Iglesia Bautista Reformada en Los Lagos. Santidad. Gracias, Señor, por este día que nos has dado. Gracias por habernos escuchado tu palabra. Tú, Señor, ten misericordia de aquellos que han escuchado y tráelos a ti, a tu verdad. Perdóname, Señor, si no he sido fiel. Deseo ser fiel. Tu Espíritu Santo, lleve este mensaje a cada corazón, mente, conciencia, para que te busquen con todo su ser. Alabado seas tú y en tu nombre lo pido. Amén.